Vladimir, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio le saluda. Estábamos diciendo que estos cambios que hubo en la gobernación, primero entra Mario Aguilera como gobernador, luego también se sustituye la directiva de la Asamblea Departamental y ahora parece que en las comisiones también quienes siguen a Luis Fernando Camacho están quedando o quedaron ya completamente relegados de la gobernación. ¿Qué nos dice Vladimir? ¿Es así? Sí, lamentablemente es así, y digo lamentablemente porque la fractura de Creemos al final perjudica a Santa Cruz y favorece el movimiento al socialismo. No han sabido recomponer una relación que se ha ido resquebrajando en el tiempo hasta la fractura casi ya definitiva con el tema de la detención y posterior suplencia del vicegobernador. Ahora, que tenía que renovarse la Asamblea Legislativa Departamental, el camachismo, que tiene 11 de los 28 votos, o Creemos, que tiene 11 de los 28 votos en la Asamblea, los otros tiene el Movimiento al Socialismo y una agrupación ciudadana que tiene un voto, y la bancada de los pueblos indígenas. Entonces prácticamente hay 4 organizaciones en la Asamblea Legislativa, y obviamente esta fractura interna de Creemos ha hecho que el camachismo dentro de Creemos termine en una minoría. 4 asambleístas han quedado fieles, por llamarlo así, o radicales como ellos se autodenominan, a Camacho, y 7 asambleístas han ido a apoyar al vicegobernador. A partir de esos 7 asambleístas, con algunos de los pueblos indígenas y con el apoyo del MAS, porque han sumado 22 votos para apoyar al presidente y las comisiones, entonces se ha conseguido una nueva mayoría. Y digo una pena porque si no hubiera fractura dentro de Creemos, no se le hubiera dado tantas concesiones al movimiento al socialismo. Imagínate que se le ha dado la mitad las comisiones de la Asamblea Legislativa Departamental, por un lado, y simbólicamente que en Santa Cruz tiene mucha incidencia y ha causado mucha preocupación en la gente, que al MAS se le entregue inclusive la comisión de autonomía. Entonces, a un partido que ha hecho campaña en contra de la autonomía, un partido antiautonomista, hoy se le entrega la comisión de autonomía. Entonces, toda esta situación al final termina agravando la crisis de Creemos, ya a estas alturas irreconciliables. Camacho, que juega a que Aguilera se lo vea como un funcional por haber pactado con el MAS. Camacho lo ha llevado hasta la orilla del precipicio al no darle sus votos, al bloquearle una mayoría propia en la Asamblea Legislativa y de alguna manera empujarlo a que pacte con el MAS para después sacar rédito de aquello. Y por el otro lado, creo que el señor Aguilera se ha equivocado pactando con el movimiento al socialismo, echándose en manos del MAS para buscar cierta estabilidad que no la ha encontrado en su propio proyecto político. Y con esto sigue lamentablemente la película, los desaciertos que creemos en nuestra institución. Mientras tanto, la parálisis en la gobernación todavía continúa, y me temo que vamos a tener 2 años más de duras acusaciones entre el camachismo y Aguilera, o los seguidores de Aguilera, mientras nuestra gobernación se sigue hundiendo. Vladimir, sé que o sabemos que el gobernador no es del MAS, el presidente de la Asamblea tampoco es del MAS, pero podríamos decir que ahí el MAS ha tomado la gobernación de Santa Cruz. Yo no diría que ha tomado la gobernación de Santa Cruz. Yo diría que la fractura de Creemos perjudica a Santa Cruz, en esto es el gran perjudicado, y por otro lado favorece al movimiento al socialismo por algo muy sencillo. Si uno hace una ecuación y se pregunta si Creemos no se hubiera dividido, no se hubiera fragmentado, el MAS hubiera obtenido estos espacios que hoy le ha concedido Aguilera. La respuesta categórica es no, no se le hubiera dado al MAS. Yo no digo que el MAS no tenga derecho democrático a estar en las instituciones de Santa Cruz.
como ustedes me conocen, yo soy respetuoso de lo que los ciudadanos votan. ¿Ya? Y el MAS tuvo una votación en Santa Cruz, tiene una importante representación de asambleístas departamentales, ya casi los mismos de Creemos, y la gente votó porque el MAS sea oposición. Entonces, este acuerdo en la Asamblea Legislativa hace que el MAS de alguna manera esté co-gobernando con el señor Aguilera en la gobernación. Algo similar a lo de Johnny Fernández. No, formalmente no hacen alianza en el gobierno municipal, pero todo el mundo sabe que Johnny Fernández necesita los votos del MAS para tener control del Consejo Municipal. Entonces, hay una alianza encubierta ahí que no le conviene explicitarla ni al MAS ni a UCS. También lo mismo, de alguna manera, se está replicando en la gobernación de Santa Cruz. Vladimir, y ahora lo que más le preocupa a la gente y a los cruceños y a los bolivianos en general, con esta recomposición, ¿qué futuro le espera a la gobernación? ¿Seguirá como antes por ahí, como que a medias, o tal vez pueda representar una esperanza, una ilusión, digamos, como para que repunten los proyectos, las obras, en fin? Ese es el gran déficit, ¿no? Cuando uno mira y analiza, han pasado 3 años del mandato de Camacho y Aguilera, y la conclusión puede ser muy dura en términos de gestión. Hasta ahora encuentran un horizonte de gestión. Si usted pregunta cuál es el ícono, cuáles son los lineamientos de gestión que creemos en la gobernación de Santa Cruz, no le va a encontrar. El señor Camacho llegó de alguna manera prometiendo el tema del federalismo, profundizar la autonomía hacia el federalismo, algo así fue su eslogan final. Ni profundización de autonomía ni federalismo, es más, ni un esbozo de una hoja para saber cuáles son sus ideas de aquello. Entonces, gestión, nada, la autonomía ha ido en retroceso. Las políticas públicas, basta ver 3 o 4 campos, como el tema de la salud. Hoy, curiosamente, nuevamente nuestra maternidad, que es uno de los hospitales administrados por el gobierno departamental, están en paro, precisamente por la falta de condiciones, porque nuestra maternidad está saturada. El hospital de Montero, que hemos hablado cerca de un año, durante un año con ustedes, de tener un hospital enorme y un elefante blanco en Montero, de 140 camas, hasta ahora, han pasado 3 años de esto, y hasta ahora el 15% solamente han activado. Y así, en materia de seguridad ciudadana, de desarrollo provincial, las provincias están abandonadas, entonces no hay quien gestione, porque todo se ha vuelto caótico, todo está descontrolado. ¿Por qué? Porque si los líderes se enfrentan, se pelean, se acusan, demuestran una incapacidad enorme para entenderse ellos mismos, de ahí para abajo, pues bueno, es toda una fiesta. Entonces, no hay gestión, la gobernación está paralizada, y me temo que los próximos 2 años va a ser igual o peor, con una crisis más crónica de Creemos. Entonces, si es que el gobernador suplente encuentra algunos espacios de gestión, si llega a algunos acuerdos con el gobierno para gestionar ciertas obras, no sé si ya tenga tiempo para poder enrumbar una gobernación que prácticamente está paralizada. Vladimir, ya en el campo más político, el mismo Luis Fernando Camacho y otros dirigentes de Creemos hablaron ya de la posibilidad de que Creemos va a estar presente en las elecciones generales y en todas las elecciones que se puedan presentar de aquí en adelante, pero con estas fracturas allá en la gobernación, acá en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en fin, ¿tendrá algún futuro? ¿Se puede hacer un análisis de cómo viene la mano para Creemos, Vladimir? Tienen derecho, ¿no?, a estar en las elecciones que ellos vean oportuna. Sin embargo, la carta de presentación no va a ser positiva, porque querían las instituciones de Santa Cruz, pero hasta ahora dicen para qué las querían. Cuando uno hace un repaso de los espacios de representación democrática que le confieren los cruceños a Creemos, pues bueno,
el, el saldo, el balance es negativo por donde se lo mire. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, ustedes lo ven de cerca ahí en el Parlamento, creemos se ha fraccionado en 3 o 4 facciones. Unos a otros se acusan de pactar con edistas y artistas y de traicionarse y todas estas cuestiones, ¿no? Aquí en la Brigada Parlamentaria Cruceña creemos tiene fuerza, o la oposición tiene fuerza por sí sola para tener control de la Brigada Parlamentaria. Como que estos años, creemos, durante 3 años ha tenido la Brigada Parlamentaria, ha controlado la Brigada Parlamentaria. Hace 3 o 4 meses atrás, el presidente actual de la brigada, que es de Creemos, anda con la llave en la mano para buscar a quién entregarle la brigada, porque no saben qué hacer con las instituciones. Ese es el tema patético. ¿Por qué pasa esto? Por la división, el enfrentamiento, la ruptura, la fractura, la falta de entendimiento, ¿no? Es lo mismo, se replica en la Asamblea Legislativa, en la brigada, y hoy, lamentablemente, la institución que teníamos más sólida, que era nuestra gobernación, pues bueno, también ha caído en lo mismo. ¿Por qué se fracciona, se divide y se enfrentan entre facciones los que creemos en la Asamblea Legislativa Departamental? Por lo mismo que lo hicieron en la brigada y en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque no son un proyecto sólido, no son un proyecto consistente. Se crearon al fragor de una efervescencia ciudadana y llegaron a las instituciones por el voto ciudadano, pero su papel ha sido lamentable. Entonces, no entiendo con qué carta de presentación pueden ir a las elecciones del 2025 y 2026. Considero que es más para salir de esta situación difícil en la cual se encuentra, porque primero, quien quiere presentarse a las elecciones debe dar cuentas de lo que ha hecho, del encargo democrático que le han dado los ciudadanos y cómo lo ha gestionado. No veo un futuro de Creemos a nivel nacional como proyecto propio. Tal vez van a buscar algunos senadores y diputados aliándose con alguien para mantener ahí un espacio de diputados y senadores que puedan defender sus intereses más sectarios que colectivos del pueblo cruceño, y seguramente van a apelar al lamento, al victimismo, dada la situación de detención arbitraria del gobernador Camacho, para volver nuevamente a intentar en la gobernación de Santa Cruz. Ahora, Vladimir, y Santa Cruz siempre ha sido la voz contestataria, ese contrapeso que necesita siempre una democracia del gobierno y del poder central, con el Comité Pro Santa Cruz de tan bajo perfil, y ahora, como tú dices, con el MASCO gobernando en la gobernación de Santa Cruz. ¿Se habrá perdido un poco esa fuerza? ¿Santa Cruz habrá perdido un poco ese peso? ¿Qué me dices, Vladimir? No creo que Santa Cruz haya perdido como tal la fuerza de la ciudadanía. Es verdad, como le decía, que el camachismo representa un paso hacia atrás, pero no en los términos de energía, de fuerza. Puede que haya mucha gente frustrada, decepcionada, que apoyó al señor Camacho, a Creemos, a su proyecto político, pero cuando uno revisa la historia, y la historia corta de Santa Cruz también, ve que el pueblo cruceño sabe rehacerse, sabe lamerse las heridas y sabe mirar hacia adelante. Así que no es que Santa Cruz dependa de un gobernador, no es que Santa Cruz dependa de un proyecto político, ni de sus sólidas instituciones empresariales y gremiales. La fuerza de Santa Cruz está en su gente. Y es verdad que mayoritariamente el pueblo cruceño ha resistido al movimiento social, ha hecho una resistencia democrática. Ahora, Santa Cruz no se merece pasar otros 20 años o 10 o 5 haciendo resistencia democrática, ni el pueblo boliviano en su mayoría. La situación es muy difícil, la economía está trastocando los bolsillos de todos, está lastimando a la familia, la crisis institucional que vive el país también genera desazón. Entonces, cuando el proceso de cambio se está agotando, vemos virtualmente que ya no tiene que ofrecerle al país, cuando hay un proceso de decadencia en vez de cambios estructurales para el país, cuando se acumulan estas reformas estructurales pendientes, como el caso de la justicia, por citar un ejemplo, o la policía, pues bueno, el país necesita regeneración democrática.
Y en esa regeneración democrática, si hay una región del país que puede ser determinante para impulsar el cambio político, es Santa Cruz. No solamente por su antimasismo, sino fundamentalmente por la composición social de Santa Cruz. Santa Cruz es una sociedad multicultural, es una síntesis de Bolivia, precisamente por la migración, ahora por la fuerza poblacional que va a tener. Estamos por asistir a un hecho histórico donde Santa Cruz va a ser el departamento más poblado oficialmente en nuestro bicentenario, para nuestro bicentenario, y además de eso, el motor económico que ha significado Santa Cruz, la posibilidad de generar oportunidades para muchos bolivianos que vengan aquí. Entonces, esa fuerza tiene que canalizarse por nuevos cauces para el beneficio del país. Y eso es lo que de alguna manera significa esta gran pérdida de este quinquenio que vamos a tener con Cremo, que Santa Cruz haya perdido esa capacidad de irradiar cuestiones positivas al país y se haya sumergido en una crisis interna, pero insisto, Santa Cruz y la gente de Santa Cruz va a encontrar cauces de cara al 2025 para aportar al cambio político que necesita Santa Cruz y fundamentalmente Bolivia. Perfecto, Vladimir. Como siempre, le vamos a agradecer las gentilezas que tiene con nosotros, con La Razón Radio. Ya lo vamos a estar convocando en una próxima oportunidad para seguir con nuestros análisis. Que tenga buen día, Vladimir. El agradecido soy yo, Antonio, igualmente que tenga buen día.